Durante la gran cena familiar, escuché a mi yerno planeando descaradamente mudar a sus padres a mi casa gratis y enviarme a mí a un asilo de ancianos barato. El impacto de la traición me golpeó al instante, pero sonreí, dejándoles empacar sus cosas y presumir de su nuevo hogar. Su sueño codicioso se hará añicos con mi venganza, justa, fría e inevitable. Pronto tuve 77 llamadas perdidas. Demasiado tarde. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. El pavo entró al horno a las 11:30, justo a tiempo. Tarareé algo sin forma mientras bañaba la piel con mantequilla, un ritual que había perfeccionado durante más de 4 décadas de cenas familiares. La cocina olía a salvia y carne asada, y afuera de mis ventanales, la lluvia de noviembre rayaba el vidrio con patrones perezosos. Valeria y Javier no debían llegar hasta las 4, lo que me daba 3 horas para terminar las guarniciones y poner la mesa correctamente. El timbre sonó a las 2:30. Me sequé las manos en la toalla y miré el reloj de nuevo, seguro de que lo había leído mal. A través del vidrio esmerilado de la puerta principal, vi 2 siluetas. Cuando abrí, Valeria estaba allí con esa sonrisa brillante que usaba cuando quería algo, y Javier detrás de ella sosteniendo una botella de vino como si fuera utilería. ¡Sorpresa! Vinimos temprano para ayudar. Ella me besó la mejilla, pasando ya por mi lado hacia el pasillo. No tenían que hacer eso, dije extendiendo la mano hacia sus abrigos. Déjenme tomar eso. Oh, nos los quedaremos. Valeria miró a Javier, algo rápido y cargado pasando entre ellos. La casa está un poco fría, ¿no crees? No estaba fría. Yo mantenía la temperatura perfecta. Javier extendió su mano para un apretón que duró un segundo de más. ¿Le importa si uso el baño de arriba, don Ricardo? El viaje desde el otro lado de la ciudad afecta la vejiga. Seguro, ya sabes dónde está. Él desapareció escaleras arriba mientras Valeria me seguía a la cocina, lanzándose inmediatamente a preguntas sobre tiempos de cocción y medidas de ingredientes. Nunca le habían importado mis recetas antes. Sus manos se agitaban cerca de la tabla de cortar, levantando la cuchara de madera, bajándola, ajustando el salero. Una energía nerviosa irradiaba de ella en oleadas. Sobre nosotros, las tablas del piso crujían, no en el baño, sino en el pasillo, y luego en lo que sonaba como el dormitorio principal. «Papá, ¿el horno debe estar a temperatura media o alta?» Valeria se paró directamente en mi línea de visión hacia la puerta. «Media está bien. Y estás poniendo el relleno dentro del pavo. ¿No es arriesgado por las bacterias?» Había cocinado esta cena durante 37 años. Ella sabía que yo sabía lo que hacía. Más pasos arriba, moviéndose de una habitación a otra. Escuché la puerta de un armario abrirse y luego cerrarse. Valeria hizo otra pregunta sobre la salsa de arándanos, las palabras tropezando unas con otras demasiado rápido. Asentí sin escuchar, rastreando los sonidos de arriba como un sonar. «Necesito buscar el mantel en el armario de blancos», dije finalmente. «Vigila ese temporizador». Subí las escaleras lentamente. Mi mente de arquitecto notaba automáticamente el tercer escalón que crujía. En el descanso, escuché la voz de Javier flotando desde algún lugar al final del pasillo, no del baño, sino cerca del dormitorio principal. Me congelé en el 8º escalón. «Papá, sí, es perfecto». Su voz tenía ese tono emocionado que tienen los hombres cuando creen que han ganado algo. 3 habitaciones arriba. Un sótano enorme que puedes convertir. Medimos antes, mucho espacio para tu taller. El barandal se sentía sólido bajo mi palma, anclándome. Un par de meses más y estarán viviendo aquí. El viejo no tiene ni idea. Javier soltó una risa fácil que me revolvió el estómago. Valeria encontró un asilo decente en las afueras, más barato que los elegantes, ¿sabes? Podemos pagar $3,200 al mes fácilmente, una vez que no estemos pagando nuestra renta. Mi corazón golpeó contra mis costillas como algo tratando de escapar. El pasillo pareció estrecharse, los sonidos volviéndose demasiado agudos. Lo escuché decir algo sobre madera original,
sobre que el vecindario se revalorizaba un 15% anualmente, sobre venderla más adelante si su padre se cansaba de la ciudad. Bajé las escaleras antes de que pudiera descubrirme. Cada paso medido, silencioso, mi cuerpo moviéndose en piloto automático mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que había escuchado. En la cocina, Valeria examinaba las copas de vino, sosteniendo una hacia la luz. ¿La encontraste bien? Su voz sonaba metálica, viniendo de bajo el agua. Cambié de opinión. La mesa está bien sin él. Ella estudió mi rostro por un momento. Luego sonrió. Te ves pálido. ¿Te sientes bien? Solo el calor de la estufa. Javier regresó 10 minutos después, acomodándose en la silla de la cocina como si fuera el dueño. Gran casa, don Ricardo. Realmente ha mantenido este lugar. Debe valer una fortuna ahora. Me las arreglo. La cena se convirtió en una actuación que observé desde fuera de mi propio cuerpo. Valeria tocaba mi brazo repetidamente. Me llamaba papá con calidez enfática. Expresaba preocupación sobre que yo manejara esta casa grande solo. Cada gesto se sentía coreografiado, ensayado. Javier elogió las molduras del techo, la cocina actualizada, la forma en que el comedor captaba la luz de la tarde. Hablaba de la casa como lo hacen los tasadores, catalogando el valor. ¿Alguna vez has pensado en simplificar? Valeria cortó su pavo en cuadrados precisos. Algo más pequeño, más fácil. Hay comunidades maravillosas para personas mayores activas ahora. No lo he pensado. Bueno, sabe que Valeria y yo siempre estamos aquí si necesita algo. Cualquier cosa en absoluto, dijo Javier, usando el usted con esa falsa cortesía. Nos preocupa que andes perdido en todo este espacio, añadió ella. Mastiqué lentamente, observando su actuación. Siempre había sido una mentirosa terrible de niña. Cuando robaba galletas antes de la cena, sus ojos se abrían grandes e inocentes, exagerando la negación. Estaba exagerando ahora, su preocupación en un tono demasiado alto, aterrizando mal. Se fueron a las 7, Valeria abrazándome más tiempo del necesario. Te quiero, papá. Llámame si necesitas algo. Estamos aquí para ti. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé en el pasillo, escuchando su auto arrancar, alejarse y desaparecer en la tarde empapada de lluvia. Luego caminé por cada habitación que habían examinado, viéndola a través de sus ojos. La sala con muebles que ya habían reemplazado mentalmente. El dormitorio principal que habían convertido en el espacio de su padre. El sótano que habían reclamado para un taller. Me senté en la mesa del comedor, rodeado de platos y copas de vino medio vacías. La carcasa del pavo parecía algo arqueológico, despojado y abandonado. Afuera, la oscuridad presionaba contra las ventanas. No dormí esa noche. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Javier diciendo, «El viejo no tiene ni idea», y la risa de Valeria en el fondo, asintiendo. La luz de la mañana me encontró en la mesa de la cocina, todavía con la ropa de ayer, una taza de café que se había enfriado entre mis manos. Había visto la noche desvanecerse a través de la ventana como una fotografía de exposición lenta, mi mente pasando por la incredulidad, el dolor, la ira, y finalmente llegando a un lugar más frío. Y claro, en el estante sobre el fregadero, una foto enmarcada mostraba a Valeria a los 8 años, chimuela y sonriendo, sosteniendo un dibujo que había hecho de nuestra casa. Recordé ese día. Recordé todo. Criarla solo después de que Isabel murió. Trabajando turnos dobles en la firma mientras los vecinos la cuidaban después de la escuela, pagando su universidad, el pago inicial de su primer auto, siendo aval de su departamento cuando su crédito no estaba establecido. Mi pecho se sentía apretado, pero mis manos habían dejado de temblar en algún momento cerca del amanecer. El teléfono sonó el viernes por la tarde. El nombre de Valeria se iluminó en la pantalla. «Hola, papá. Solo llamaba para ver cómo estás. Sonabas cansado ayer en la cena». «Estoy bien. ¿Las escaleras se están volviendo difíciles?» «Noté que te movías más lento».
No me había estado moviendo más lento. Están bien también. Bueno, solo estaba pensando en ti en esa casa grande. Avísame si alguna vez quieres hablar sobre opciones, ¿de acuerdo? Te quiero. Llamó de nuevo el domingo por la noche. Papá estaba hablando con Javier sobre las comunidades de retiro. No son como solían ser. Tienen comodidades muy lindas. Gimnasios, actividades, personal médico en el lugar. Algunas personas de tu edad realmente prosperan en ese ambiente. No le he dado vueltas al asunto. Solo quiero que estés seguro, eso es todo. Esa casa tiene tantas escaleras. La llamada del martes mencionó a una amiga cuyo padre se mudó a una vida asistida y le encantó. Cada conversación seguía el mismo guión, la misma presión suave disfrazada de preocupación. Respondí con variaciones de «me las arreglo» y «lo consideraré», sin revelar nada. Estaban sentando las bases, preparándome para aceptar lo inevitable, haciéndome creer que era mi propia idea. No usé la computadora en casa. En su lugar, conduje a la biblioteca pública, encontré una terminal tranquila en un rincón y pasé 3 días investigando la ley de propiedad inmobiliaria. Página tras página de estatutos y precedentes legales llenaron mi cuaderno con letra de arquitecto, precisa y medida. Propiedad única significaba autoridad completa, sin avales, sin tenencia conjunta, sin reclamos de hijos adultos. La casa era mía, comprada en 1987, hipoteca pagada en 2009. Título limpio. Podía venderla mañana si quisiera. No necesitaba permiso, no necesitaba informar a nadie. Aprendí sobre ventas rápidas y compradores en efectivo. Las condiciones del mercado mostraban precios medios de $840,000 para propiedades comparables. Casas de estilo artesanal de 3 habitaciones con cocinas actualizadas se movían rápido, a veces en días. El mercado favorecía a los vendedores. El jueves hice una cita con un abogado, el licenciado Méndez, encontrado a través del directorio del Colegio de Abogados, sin conexiones personales, nadie que conociera a mi familia. Su oficina ocupaba el piso 14 de un edificio en el centro, todo vidrio y madera pulida. Don Ricardo. Estrechó mi mano, señaló una silla de cuero. Mediados de los 50, cabello plateado, ojos que habían visto toda variedad de disputas familiares. Mencionó preguntas sobre propiedad por teléfono. Abrí mi cuaderno, pasé a la página donde había escrito mis preguntas. Mi casa está solo a mi nombre. ¿Puedo venderla sin informar a mi hija? ¿Es ella copropietaria? No. Entonces sí, absolutamente. Usted tiene completa autoridad legal. Se reclinó, uniendo las yemas de los dedos. Los hijos adultos no tienen reclamos sobre la propiedad de un padre a menos que estén en el título. ¿Qué tan rápido podría ocurrir una venta? ¿Con el comprador adecuado? La evaluación de mercado toma una semana. ¿Encontrar un comprador? De 2 a 4 semanas, dependiendo del precio y la condición. El cierre típicamente de 30 a 45 días. Más rápido con compradores en efectivo. Anoté esto, dibujando flechas entre los puntos de la línea de tiempo. Si alguien está viviendo en la casa cuando la vendo, ¿cuál es el proceso de desalojo? Sus cejas se alzaron ligeramente. Incluso los ocupantes que no pagan requieren un aviso por escrito de 30 días. Después de eso, si no han desalojado, se presenta una demanda por detención ilegal. Pero si vende antes de que alguien se mude, es propiedad del nuevo dueño. Mucho más limpio. ¿Pueden detener la venta? ¿Objetar de alguna manera? No, si no tienen interés legal en la propiedad. Pueden estar descontentos al respecto, pero la infelicidad no es una posición legal. Hice 6 preguntas más, cada una específica, técnica, despojando la emoción de la ecuación. Esto era trabajo de planos ahora, especificación y secuencia. Él respondió todo con precisión, ocasionalmente haciendo referencia a números de estatutos que copié en mi cuaderno. De vuelta en casa, despejé la mesa del comedor y extendí papel cuadriculado, del tipo que usaba para bocetos preliminares. En la parte superior escribí
Cronograma del proyecto en letras mayúsculas. Luego comencé a redactar. Fase 1. Jugar a la víctima. Aparentar debilidad. Dejarles creer que su campaña está funcionando. Duración: 2 semanas. Fase 2. Preparación legal. Modo sigiloso. Obtener evaluación de mercado. Encontrar comprador. Preparar documentación. Duración: 3 a 4 semanas. Fase 3. Ejecutar venta. Firmar papeles. Aceptar pago. Transferir título. Duración: 1 semana. Fase 4. Informarles el día antes del cierre. Aviso de 30 días. Duración: instantánea. Fase 5. Desaparecer. Nueva ciudad. Nuevo comienzo. Dejar que se peleen. Duración: permanente. Dibujé cajas alrededor de cada fase. Las conecté con flechas mostrando dependencias y ruta crítica. Agregué notas sobre posibles complicaciones y estrategias de mitigación. Verifiqué y volví a verificar el cronograma contra los requisitos legales, condiciones del mercado, factores estacionales. El plan tomó forma como un edificio levantándose desde los cimientos hasta la estructura final. Sólido, preciso, sin puntos débiles. Querían borrarme, almacenarme, olvidarme en algún asilo barato mientras vivían en la casa donde construí una vida. Querían despojarme de dignidad e independencia como si ya estuviera muerto, solo ocupando espacio. En cambio, yo borraría su sueño. Dejaría que probaran ese presupuesto de asilo cuando estuvieran luchando por el dinero de la renta. Su casa de fantasía vendida bajo sus manos codiciosas. Me recosté, estudiando el plano de mi venganza, cada ángulo cubierto, cada tiempo calculado, cada requisito legal satisfecho. Era elegante en su simplicidad, brutal en su eficiencia. Afuera, la lluvia de diciembre comenzó a caer, golpeando contra las ventanas como aplausos. Doblé el papel cuadriculado cuidadosamente, lo cerré con llave en el cajón de mi escritorio y fui a hacer café fresco. Esta vez, lo bebería caliente. 2 semanas antes de Navidad, comencé a organizar el escenario. Correo apilado estratégicamente en el mostrador de la cocina, algunos sobres abiertos, la mayoría no. Las decoraciones de Navidad se quedaron en sus cajas en el sótano, excepto por una sola tira de luces que colgué sin ganas sobre la repisa. El árbol que había puesto cada año desde que Valeria nació se quedó guardado. Cuando miré mi obra, vi exactamente lo que quería que vieran. Un hombre abrumado, resbalando, perdiendo el control. El día de Navidad llegaron a las 2. Me aseguré de estar a mitad de las escaleras cuando sonó el timbre, moviéndome lentamente, aferrándome al barandal. «Papá, déjame abrir eso». Valeria pasó corriendo a mi lado, la preocupación pintada gruesa en su rostro. En la cena, hice una pausa a mitad de una frase mientras describía el asado. Dejé que mis ojos se desenfocaran por un momento. ¿Qué estaba diciendo? El asado, papá. Estabas hablando del tiempo de cocción. Cierto. El asado. Toqué mi espalda baja cuando me levanté para recoger los platos. Solté un pequeño suspiro que se escuchó a través del silencioso comedor. Durante el café, mencioné la caldera. Hizo este ruido de traqueteo la semana pasada. El técnico cobró $400 solo por mirarla. 400. Y las escaleras parecen más empinadas últimamente. Me toma el doble de tiempo subir ahora. Valeria y Javier intercambiaron una mirada, rápida, cargada, triunfante. La capté a través de mi visión periférica mientras revolvía azúcar en mi taza. Después del postre, Javier se reclinó en su silla con una informalidad practicada. Don Ricardo, Valeria y yo hemos estado pensando. Tal vez es hora de considerar sus opciones. Hay comunidades maravillosas para personas mayores activas. Menos mantenimiento, más interacción social. Usted merece una vida más fácil después de todos estos años. Valeria tocó mi brazo. Solo nos preocupamos por ti en esta casa grande, papá, solo. Es mucha responsabilidad. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, pareciendo considerar. Dejé que me vieran mirando alrededor del comedor,
Los techos altos, las escaleras visibles a través de la puerta. No lo había pensado seriamente, dije finalmente. Pero tal vez tienen razón. Esta casa es mucho para una sola persona. Lo consideraré. Sus ojos se iluminaron. Valeria apretó mi mano. Javiera sintió con satisfacción, mal disfrazada de simpatía. Se fueron 1 hora después, y vi su auto desaparecer por la calle resbaladiza por la lluvia, sabiendo que ya estaban haciendo planes. Enero llegó con la llovizna gris de la ciudad. Me reuní con Elena, la agente inmobiliaria, en una cafetería en la calle 15, no en la casa. Seguridad operativa. Ella llegó exactamente a tiempo. 40 y tantos años. Abrigo caro. El tipo de competencia que venía de 2 décadas en bienes raíces. Don Ricardo. Se deslizó en la cabina frente a mí. Mencionó necesitar discreción. Empujé una carpeta a través de la mesa. Detalles de la propiedad, registros de mantenimiento, mejoras recientes. La casa está en la zona norte. 3 habitaciones. Detalles originales. Necesito una evaluación de mercado, pero no estoy listo para que mi familia lo sepa todavía. Ella no preguntó por qué. Lo suficientemente profesional para reconocer que no era asunto suyo. En ese vecindario, con esas características, estimaría $850,000. Posiblemente más alto, dependiendo de la condición específica. Podemos listarla como próximamente. Marketing preliminar sin visibilidad pública. ¿Qué tan rápido podría moverse? ¿Con el comprador adecuado? De 2 a 3 semanas una vez que esté activa. Este mercado favorece a los vendedores, y las propiedades en esa zona no duran. Firmé el acuerdo de listado preliminar en esa mesa. Su pluma rasgando el papel mientras las máquinas de café expreso siseaban en el fondo. Nada público todavía. Nada que pudieran descubrir. Durante las siguientes 3 semanas, hice viajes a una instalación de almacenamiento en la zona industrial. Unidades con clima controlado. Anónimo. En cada visita llevaba cajas de la casa, relojes antiguos que mi padre coleccionaba, documentos importantes, álbumes de fotos que abarcaban 40 años, las cosas irreemplazables. Cada artículo que quitaba era algo que no podrían reclamar más tarde. No podrían tocar. No podrían vender para amueblar su nueva vida en mi casa. Listé muebles en línea a través de cuentas anónimas. Escritorio antiguo. $400. Solo efectivo. Sillas de comedor. $350 por el juego. Muebles de la habitación de invitados. $600. Dije a los compradores que me estaba mudando para la jubilación. Programé recolecciones durante las mañanas de los días laborables, cuando Valeria estaba en el trabajo. Cada pieza vendida era otro activo despojado de su inventario futuro. A finales de enero, regresé a la oficina del licenciado Méndez, con los documentos de venta que Elena preparó. Él los revisó en su escritorio. Gafas de lectura encaramadas en su nariz, ocasionalmente haciendo notas en los márgenes. Todo es sólido, dijo finalmente. Como propietario único, usted controla todo el proceso. Una vez que venda, tienen 30 días como máximo para desalojar si están viviendo allí. No pueden detener la venta, no pueden demandar exitosamente por daños emocionales o reclamos de promesas hechas. Usted está completamente protegido. ¿Qué pasa si lo intentan? ¿Intentar qué? ¿Presentar una objeción? No tienen posición legal. Ser infeliz no es motivo para una demanda. Incluso si lo intentaran, perderían inmediatamente y probablemente le deberían honorarios legales. Me miró por encima de sus gafas. Don Ricardo, usted tiene todo el poder aquí. La ley está enteramente de su lado. Salí de su oficina con el sol rompiendo a través de las nubes de enero. Los documentos guardados de forma segura en mi maletín. Cada paso verificado. Cada ángulo cubierto. Cada requisito legal satisfecho. De vuelta en casa, caminé por habitaciones que se veían sutilmente diferentes ahora. Espacios donde solían estar los muebles. Estantes vacíos donde una vez estuvo la colección de relojes de mi padre. La casa se sentía más ligera, despojada de peso,
lista para lo que venía después. Hice la cena, pollo y arroz. Simple. Eficiente. Comí en la mesa de la cocina donde había redactado mi plan de venganza 6 semanas antes. Afuera, la oscuridad se asentaba sobre el vecindario. Luces encendiéndose en casas vecinas donde las familias vivían sus vidas sin complicaciones. Mi teléfono vibró. El nombre de Valeria en la pantalla. Hola, papá. Solo llamaba para ver cómo estás. ¿Cómo te sientes? Cansado, dije. Pero me las arreglo. Escucha. Tengo algo que quiero mostrarte. ¿Puedo pasar mañana por la mañana? Seguro. Después de que colgó, me senté sosteniendo el teléfono, sabiendo exactamente lo que venía después. El folleto de la instalación. El empujón final. Justo a tiempo. El folleto estaba en la mesa de mi cocina como utilería de escenario. Papel brillante. Fotos alegres de personas de cabello plateado jugando a las cartas y haciendo tai chi. Comunidad de vida mayor. Jardines del ocaso. En letras doradas de buen gusto. Precio impreso en negrita en la parte inferior. $3,200 por mes. El abrigo de Valeria cubría la silla que había ocupado 20 minutos antes. Lo había dejado deliberadamente. Regresaría para descubrir que yo había encontrado su pequeño material de marketing. Recogí el folleto, examiné las fotos. Sonrisas institucionales. Felicidad manufacturada. El mismo precio que Javier había mencionado en su llamada telefónica de acción de gracias, hasta el último dólar. Habían elegido este lugar hace meses, hecho su investigación, calculado su presupuesto basado en eliminar su pago de renta una vez que se mudaran a mi casa. El timbre sonó. Dejé el folleto, abrí la puerta a la cara de disculpa de Valeria. Lo siento, papá. Olvidé mi abrigo. Sus ojos fueron a la mesa, al folleto que estaba allí a la vista obvia. Oh, ¿viste eso? Una amiga cuya madre vive allí me lo dio. Pensé que podrías encontrarlo interesante solo para mirarlo. Lo recogí de nuevo, hojeé las páginas. Se ve bastante bien, limpio, organizado. Su rostro se iluminó como el amanecer. ¿Querrías visitar? ¿Solo para verlo? Sin compromiso, solo mirando. Dejé que la renuencia se mostrara en mi vacilación. Supongo que mirar no haría daño. Ella sacó su teléfono antes de irse. Envió mensajes de texto mientras estaba parada en mi cocina. Vi la pantalla reflejada en la ventana sobre el fregadero. Está interesado. Programando recorrido. El recorrido ocurrió el martes siguiente. Javier condujo, Valeria en el asiento del pasajero, yo atrás como carga siendo transportada. Jardines del Ocaso se extendía por casi 1 hectárea en el sur de la ciudad. Edificios de un solo piso dispuestos en un rectángulo alrededor de un patio central. Arquitectura institucional disfrazada con jardinería. Adentro, una empleada llamada Patricia nos guió a través de pasillos estrechos que olían a desinfectante y verduras recocidas. Nos mostró un apartamento estudio, 25 metros cuadrados, baño con barras de agarre, cocineta que era realmente solo un microondas y un mini refrigerador. Una ventana daba al estacionamiento. Todo está incluido, trinó Patricia. 3 comidas diarias en el comedor, actividades, limpieza, administración de medicamentos. Tendría completa tranquilidad. Hice preguntas apropiadas sobre horarios de comidas, calendarios de actividades, proporciones de personal médico. Valeria y Javier estaban detrás de mí, escuchando, observando, tratando de leer aceptación en mi postura. En la sala común, los residentes estaban sentados en sillas dispuestas frente a un televisor, viendo un programa de concursos a alto volumen. Una anciana con ojos nublados se inclinó cerca cuando Patricia se dio la vuelta. No vengas aquí a menos que no tengas otra opción. Su susurro apenas me alcanzó. Controlan todo. Cuando comes, duermes, incluso cuando la familia puede visitar, te pierdes a ti mismo. Asentí casi imperceptiblemente. Mantuve mi expresión neutral. Patricia regresó, guiándonos hacia el comedor donde el servicio de almuerzo estaba en marcha. Residentes comiendo a horas asignadas, en mesas asignadas, comidas racionadas idénticamente en bandejas de plástico.
De vuelta en el auto, hablé con cuidado. Es adecuado. Lo pensaré. Valeria se giró en su asiento. ¿En serio, papá? ¿Lo considerarías? Dije que lo pensaré. Eso fue suficiente. Intercambiaron una mirada que lo decía todo. Triunfo, alivio, codicia apenas contenida. Cuando me dejaron en casa, observé desde la ventana de mi sala mientras celebraban en la entrada. Javier levantó el puño en el aire. Valeria rió, ya enviando mensajes en su teléfono. Ambos rostros brillando con victoria. Creían que habían ganado. La tarde trajo un golpe en mi puerta. Don Manuel, el vecino de al lado, 70 y tantos años. Maestro retirado, expresión incómoda arrugando su rostro. Ricardo, algo extraño pasó el martes. Vi a tu yerno aquí con una pareja mayor. Tenían llaves, entraron cuando estabas fuera. Casi te llamo, pero pensé que tal vez sabías. Mi estómago se enfrió. ¿Qué estaban haciendo? Midiendo habitaciones, tomando fotos. El hombre mayor discutía con la mujer sobre la colocación de muebles en tu sala. Estuvieron aquí unas 2 horas. Pensé que era extraño, pero imaginé que tal vez les habías pedido ayuda con algo. Le agradecí. Mantuve mi voz nivelada. Le pedí que llamara si los veía de nuevo. Después de que se fue, revisé el cajón de la cocina donde guardaba mi llave de repuesto. Todavía allí, pero recordé a Javier pidiendo prestada la llave la primavera pasada. Dijo que la necesitaba para una emergencia hipotética. La había devuelto en una semana, tiempo suficiente para hacer una copia. Caminé por la casa, viéndola diferente ahora. Los padres de Javier, Rogelio y Marta, habían estado en mi sala midiendo para sus muebles. Habían discutido sobre si su sofá cabría contra la pared oeste. Habían fotografiado mi cocina, mis dormitorios, mis espacios, reclamándolos mentalmente mientras yo estaba fuera haciendo mandados. No estaban esperando a que yo aceptara. Estaban contando los días hasta que pudieran mudarse. Ya habían dividido mi casa entre ellos, asignado habitaciones, planeado distribuciones. Yo ya me había ido en sus mentes, almacenado en ese edificio institucional con sus barras de agarre y administración de medicamentos, y horarios de visita controlados. Me senté en mi sillón mientras la oscuridad llenaba la habitación. No encendí las luces. Solo me senté allí imaginando a Rogelio midiendo mis paredes, Marta evaluando mis muebles, ambos calculando lo que se quedarían y lo que desecharían, calculándome a mí en ese estudio de 25 metros cuadrados con su vista al estacionamiento. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Valeria. Tan orgullosa de ti por tener la mente abierta hoy, papá. Esto es algo bueno, un nuevo capítulo. Te quiero. Lo borré sin responder. Afuera, la lluvia de febrero comenzó a caer, constante y fría. En la oscuridad, sonreí. Dejémosles probar la victoria. Dejémosles pensar que habían ganado. Unas pocas semanas más y aprenderían exactamente lo que habían perdido. Llamé a Valeria un martes por la mañana. Dejé que mi voz llevara el cansancio que había estado actuando durante meses. He estado pensando en jardines del ocaso. He decidido hacerlo. El silencio se extendió a través de la línea por 3 latidos del corazón. Luego su voz regresó apresurada, en un tono más alto de lo natural. «Papá, ¿estás seguro? Queremos lo mejor para ti». La falsedad sonó clara como una campana rota. Había escuchado preocupación genuina en su voz cuando tenía 8 años, y me caí de una escalera arreglando el techo. Esto no era eso. Tenían razón, dije. ¿La casa es demasiado? Es hora de simplificar. Oh, papá. Sonaba como si pudiera llorar de alivio, o culpa, o triunfo. Difícil decir cuál. Encontrémonos para almorzar mañana. Podemos discutir la logística. Javier querrá estar allí también. Después de colgar, me senté en mi sala, mirando los espacios vacíos donde solían estar los muebles, donde la colección de relojes de mi padre vivió una vez detrás de un vidrio. La casa se sentía más ligera ahora, despojada de todo lo que importaba. Lista. Me permití una breve sonrisa.
El restaurante era territorio neutral, uno de esos lugares de cadena con menús predecibles y asientos en cabinas. Valeria y Javier llegaron 10 minutos antes, ya sentados cuando llegué. Una carpeta estaba en la mesa entre ellos, demasiado organizada para una discusión casual. Javier se levantó para estrechar mi mano, su agarre durando una fracción de segundo demasiado. «¿Don Ricardo?» Valeria me contó sobre su decisión, realmente contento de que esté priorizando su bienestar. Ordenamos. Una pequeña charla sobre el clima y el tráfico llenó el espacio mientras esperábamos la comida. Luego Javier abrió la carpeta con precisión teatral. «Entonces, hemos estado pensando». Sacó un documento, varias páginas, con aspecto oficial. «Mientras se está instalando en Jardines del Ocaso, Valeria y yo podríamos quedarnos en la casa, mantenerla, manejar cualquier reparación que surja. Redactamos este acuerdo simple, solo temporal, para hacer todo oficial». Tomé el documento, leí lentamente. Acuerdo de residencia temporal, en la parte superior en letras negritas. Lenguaje sobre responsabilidades de mantenimiento, pagos de servicios, duración hasta que los arreglos permanentes se finalicen. Formato impresionante. El abogado barato de Javier había hecho un trabajo cosmético competente, en un pedazo de papel legalmente sin sentido. «¿Qué pasa con la casa a largo plazo?», pregunté. Valeria extendió la mano a través de la mesa, tocó mi mano. «Podemos resolver eso más tarde, papá, un paso a la vez. Ahora mismo, solo vamos a instalarte y que estés cómodo». Leí el acuerdo de nuevo, pasando mi dedo a lo largo del texto como si lo estuviera estudiando cuidadosamente. Hice algunas preguntas menores sobre pagos de servicios y mantenimiento del jardín. Finalmente, saqué mi pluma. Mi mano tembló ligeramente mientras firmaba. Temblor calculado, sugiriendo dificultad emocional en lugar de manipulación estratégica. Le devolví la pluma a Javier, quien no pudo ocultar del todo la curva satisfecha de su boca. «Eso realmente ayudaría», dije en voz baja. Estaba preocupado por dejarla vacía. «¿Son tan considerados?» «Gracias». Al otro lado de la ciudad, en un apartamento estrecho de 2 habitaciones que Rogelio y Marta habían rentado por 12 años, estaban ocurriendo conversaciones diferentes. Rogelio estaba sentado en su mesa de cocina con un bloc de notas legal, haciendo listas. «Lo primero, arrancamos esa alfombra vieja en la sala», le dijo a Marta. «La madera debajo probablemente necesita barniz, pero se verá increíble». Marta estaba en el teléfono con una amiga, voz brillante de emoción. «Sí, finalmente». Javier cumplió. «Una casa hermosa en el norte. Conoces ese vecindario, ¿verdad? Nos mudamos en abril. Después de todos estos años, finalmente tenemos un lugar real». Rogelio escribía números en los márgenes de su blog. «Una vez que las cosas se asienten, tomamos una línea de crédito sobre el valor de la casa. 20, 30 mil. Cocina nueva, baños actualizados. La propiedad valdrá 1 millón cuando terminemos». No se daban cuenta de que nunca habían sido dueños de la propiedad. Nunca tendrían patrimonio contra el cual pedir prestado. Estaban planeando renovaciones a una casa que ocuparían por exactamente 10 días. Me reuní con Elena en la misma cafetería que habíamos usado antes. Llegó con un portafolio de cuero. Pidió un expreso. Fue directo al grano. «Tengo compradores», dijo deslizando papeles a través de la mesa. «Pareja joven, ambos ingenieros de software. Aman la ubicación, quieren cerrar rápido. $835,000. Todo en efectivo». Revisé la oferta, notando cada detalle con precisión de arquitecto. Precio de compra, fecha de cierre, 15 de abril. Depósito de garantía ya realizado. Inspección condonada. ¿Podemos mantener esto completamente confidencial hasta el cierre? Absolutamente. Con un comprador en efectivo, no es necesario un listado público. Nadie lo sabe excepto nosotros y ellos. Su familia no descubrirá nada hasta que la escritura se transfiera. Firmé la aceptación esa tarde, sentado en una cafetería mientras mi hija y mi yerno desempacaban cajas en su apartamento.
ya discutiendo qué muebles moverían a su casa. La semana siguiente, me reuní con el licenciado Méndez una última vez. Había revisado cada documento, verificado cada contingencia, confirmado cada línea de tiempo. Una vez que la venta cierre el 15 de abril, usted les entrega el aviso, dijo, exponiendo la secuencia como planes de batalla. Tienen 30 días para desalojar. Si se niegan, usted presenta una demanda por detención ilegal. El alguacil maneja el desalojo. ¿Qué pasa si intentan pelear? ¿Con qué base? No tienen interés legal en la propiedad. ¿Ese acuerdo de residencia que Javier redactó? Sonrió levemente. Sin sentido. Usted nunca estuvo obligado a darles posesión permanente. Son ocupantes sin derechos de propiedad. Los nuevos dueños harán que usted entregue el aviso en su nombre, o lo harán ellos mismos. ¿Podrían reclamar que les prometí algo? Las promesas verbales con respecto a bienes raíces no son exigibles. Todo requiere contratos escritos, ejecutados adecuadamente. Ese acuerdo temporal que le hicieron firmar no les da reclamo de propiedad, ni derecho a prevenir la venta, ni motivos para demanda. Se reclinó en su silla. Don Ricardo, usted está completamente protegido. No tiene ningún recurso legal en absoluto. Pregunté sobre posible acoso, sobre protegerme después del desalojo. Aconsejó documentación solamente, ningún contacto directo después de entregar el aviso. Dejar que los abogados manejen cualquier disputa. Salí de su oficina con una carpeta que contenía todo lo que necesitaba. Contrato de venta, plantilla de aviso de desalojo, información de contacto del alguacil, línea de tiempo con fechas críticas resaltadas, cada contingencia cubierta, cada detalle verificado. Caminé hacia mi auto en el estacionamiento, los pasos haciendo eco en el concreto. Sobre mí, el cielo gris de la ciudad presionaba hacia abajo, prometiendo lluvia. Pensé en Rogelio y Marta haciendo listas de renovación, en Javier organizando fiestas de inauguración imaginarias en su mente, en Valeria convenciéndose de que había hecho lo correcto. Habían querido almacenarme, olvidarme, borrarme de mi propia vida. Querían entrar en el espacio que yo había construido y fingir que nunca había existido. En cambio, en 10 días, yo habría borrado su sueño completamente. La lluvia comenzó mientras conducía a casa, gotas salpicando a través del parabrisas en ritmos irregulares. Encendí los limpiaparabrisas y conduje a través de la tarde gris, contando los días hasta el 15 de abril. La mañana de principios de abril llegó con una luz de sol pálida cortando a través de las nubes. Cargué las últimas cajas en mi auto. Ropa, artículos de tocador, computadora portátil, nada sentimental. Todo lo que importaba ya estaba en la unidad de almacenamiento, a salvo de sus manos codiciosas. El camión de mudanza llegó a las 9:30, alquiler pequeño, Valeria conduciendo, su rostro tenso con concentración mientras retrocedía hacia la entrada. Javier llegó 10 minutos después en su sedán, Rogelio y Marta visibles a través de las ventanas, sus rostros presionados hacia adelante con ansiosa anticipación. Me moví lentamente por los escalones del porche, actuando edad y renuencia. Valeria corrió a abrazarme. «Papá, estás haciendo lo correcto. Te encantará Jardines del Ocaso. Tantas actividades, gente de tu edad. Harás amigos». Sobre su hombro, observé a Javier y a sus padres ya abriendo su maletero, descargando cajas antes de que yo siquiera me hubiera ido. Rogelio captó mi mirada. Sonrió con algo que podría haber sido lástima o satisfacción. Marta saludó con la mano, su expresión diciendo que había ganado algo que había estado persiguiendo por años. La casa está en buenas manos, dije. Una declaración cargada. Ellos escucharon gratitud. Yo quise decir ironía. Conduje despacio, revisando mi espejo retrovisor. Antes de que mi auto llegara a la esquina, Rogelio estaba arrastrando una lámpara de pie hacia la puerta principal. Marta dirigía la colocación de muebles desde el porche. Javier estaba de pie con las manos en las caderas, inspeccionando su territorio conquistado. No conduje a Jardines del Ocaso, giré hacia el sur,
hacia un barrio diferente por completo. El apartamento que había alquilado no era nada especial. Una habitación amueblada, $1,200 al mes, contrato mes a mes, cuartel general temporal, no residencia permanente, solo necesitaba un lugar para quedarme para la fase final. Desempaqué rápidamente, establecí mi centro de mando en la mesa de la cocina. Carpeta con documentos legales, tarjeta de negocios de Elena, información de contacto del abogado, calendario con el 15 de abril encerrado en marcador rojo. Desde la ventana, podía ver el horizonte del centro de la ciudad en la distancia, simbólico de cuán lejos había viajado desde esa casa. De vuelta en el vecindario norte, Rogelio ya estaba reorganizando muebles. «Este sofá tiene que irse», le dijo a Marta, empujando mi sofá de 40 años hacia la pared. «Conseguiremos algo mejor, moderno. Esta cosa vieja hace que el lugar se vea anticuado». Marta estaba en la cocina, quitando las fotos que yo había dejado en la repisa. Mi graduación de la escuela de arquitectura. Valeria, a los 8 años, sosteniendo su listón de primer lugar de la feria de ciencias. Isabel y yo, en el día de nuestra boda. Cada una bajó, reemplazada con las opciones decorativas de Marta. Arte abstracto que había comprado en tiendas de descuento. Figuras de cerámica, cosas sin historia ni significado. 3 días después, Javier recibió amigos para tomar algo. Me enteré por mi vecino, don Manuel, quien llamó confundido. «Ricardo, vi gente en tu casa anoche, parejas jóvenes, música, risas. Pensé que te habías mudado a un lugar de retiro. Mi hija y mi yerno están cuidando la casa», dije suavemente. «Todo está bien». En esa fiesta, Javier presidió en mi sala contando historias. «Sí, finalmente logramos instalar al viejo. Está feliz en el hogar. Estamos cuidando el lugar». Funcionó perfectamente para todos. Sus amigos asentían, bebidas en mano, admirando la casa, el vecindario, su aparente generosidad al ayudar a su anciano suegro. Valeria llamó 2 veces esa primera semana. Respondí esporádicamente, mantuve las respuestas mínimas. «¿Papá? ¿Cómo te estás adaptando? ¿Necesitas algo?» «Bien, todavía instalándome. Ocupado con actividades aquí». Mi desapego era estratégico. No les daba culpa, no les daba certeza. Solo suficiente respuesta para confirmar que existía, no suficiente para invitar a una conversación más profunda. Ella visitó mi apartamento a mitad de semana. Le había dado la dirección del sur. Le dije que era vivienda temporal que Jardines del Ocaso proporcionaba durante las transiciones. El costoso mercado de la ciudad hacía la historia plausible. Me senté en el sillón cuando llegó. No me levanté para saludarla. Respondí sus preguntas brevemente. No ofrecí nada adicional. Actué desconexión institucional. El tipo de desapego que se desarrolla cuando las personas pierden su autonomía, su propósito, su conexión con la vida que construyeron. «Pareces distante, papá. Adaptarse toma tiempo». Se fue después de 20 minutos, convencida de que todo procedía sin problemas. Llamó a Javier desde su auto. Observé desde la ventana sus gestos sugiriendo alivio. Él había preguntado si yo parecía bien, si sospechaba algo. Ella le había dicho que no, todo estaba bien. El viejo se estaba adaptando. De vuelta en la casa, Rogelio se reunió con un oficial de préstamos en la sucursal bancaria local. «Estoy interesado en una línea de crédito sobre el valor de la vivienda», explicó, sentado frente al escritorio con postura confiada. «25,000. Queremos hacer algunas renovaciones». La oficial abrió formularios en su computadora. «Necesitaré la escritura de la propiedad, prueba de propiedad». «Está en transición. Mi hijo tiene un acuerdo temporal con el dueño anterior. Debería finalizarse pronto». Su expresión cambió sutilmente. El escepticismo profesional reemplazando la apertura inicial. «Podemos iniciar una solicitud, pero no podemos procesar el préstamo sin un título claro». Rogelio agitó su mano despectivamente. «Solo inícielo. El papeleo viene en camino». No venía. Nunca vendría. Pero él no sabía eso todavía. Marta pasó las tardes comprando para renovaciones que nunca completaría,
Visitó tiendas de mejoras para el hogar, recolectó muestras de encimeras de granito, investigó paquetes de electrodomésticos que costaban más de lo que habían gastado en muebles en todo su matrimonio. «Podemos financiar todo», le dijo a Rogelio esa noche, extendiendo folletos sobre la mesa de la cocina en mi casa. «Una vez que salga la línea de crédito, haremos este lugar increíble». Estaban gastando dinero que no tenían en una casa que nunca poseerían, contando días en un futuro que nunca llegaría. Me senté en mi apartamento del sur mientras la tarde oscurecía las ventanas. Carpeta abierta en la mesa ante mí. 15 de abril encerrado en rojo. 5 días faltaban ahora. 5 días hasta que la venta cerrara, la escritura se transfiriera, los nuevos dueños tomaran posesión. 5 días hasta que les entregara el aviso y viera su fantasía colapsar en desalojo y caos, y la repentina comprensión de que habían perdido todo, mientras creían que habían ganado. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, el ritmo perpetuo de la ciudad. Hice café, me paré en la ventana viendo las luces de la ciudad desenfocarse a través del agua, escurriendo por el vidrio. Estaban en mi casa ahora mismo, celebrando. Rogelio probablemente discutiendo cronogramas de renovación. Marta reorganizando mis gabinetes de cocina. Javier diciéndole a Valeria lo bien que había salido todo, todos ellos cálidos y confiados en su espacio robado. Alcé mi taza de café hacia el distante vecindario del norte, invisible desde aquí pero presente en mi mente. 5 días más. La oficina de la compañía de títulos tenía esa atmósfera corporativa silenciosa de transacciones importantes ocurriendo en habitaciones beige. Me senté en la mesa de conferencias firmando documentos, mientras el oficial de custodia deslizaba papeles a través de la superficie pulida uno tras otro. Acuerdo de venta, transferencia de escritura, divulgación de cierre. Mi firma apareció en letra de arquitecto practicada, cada línea ejecutada con la precisión que había traído a 40 años de planos. Al otro lado de la mesa, Sara y Miguel Chen revisaban sus copias, pareja joven en sus 30, dinero de software, emocionados por su primera casa. Habían condonado la inspección, pagado en efectivo, cerrado en 30 días exactamente como Elena prometió. Sara sostenía las llaves como si fueran artefactos preciosos. «Felicidades», dije, y lo decía en serio. Parecían personas decentes que mantendrían la casa adecuadamente. «Aprecio la artesanía», dijo Miguel. El licenciado Méndez se sentó a mi lado, maletín de cuero abierto. Después de la firma final, me entregó un sobre sellado. «Aviso de desalojo. El correo certificado sale hoy. Lo recibirán dentro de 48 horas». Mi teléfono vibró. Confirmación de transferencia bancaria. $835,000 depositados. Me puse de pie, estreché manos con los Chen, con el oficial de custodia, con Méndez. Conduje de regreso al apartamento del sur mientras en algún lugar al otro lado de la ciudad, el correo certificado comenzaba su viaje hacia Javier. 2 días después, el cartero llegó a lo que solía ser mi casa. Javier firmó por el sobre grueso sin preocupación. La dirección de remitente mostraba el nombre de un bufete de abogados, probablemente correo basura o correspondencia mal dirigida. Lo abrió parado en mi cocina. La cocina donde yo había cocinado la cena familiar hace 5 meses y escuchado su llamada telefónica que comenzó todo. El encabezado decía: «Aviso para desocupar el inmueble. Aviso de desalojo de 30 días». Su rostro se drenó de color mientras leía el texto del cuerpo. Propiedad vendida el 15 de abril de 2025. Nuevos propietarios. Fideicomiso familia Chen. Los ocupantes actuales deben desalojar para el 15 de mayo de 2025. El incumplimiento resultará en desalojo forzoso por el alguacil. Vio mi nombre listado como vendedor. Sus manos comenzaron a temblar. Confusión parpadeó en su rostro, luego incredulidad, luego algo acercándose al pánico. «Valeria». Su voz se quebró. «Valeria, ven aquí».
Ella vino corriendo desde arriba donde había estado organizando el armario de Marta. Rogelio apareció desde el sótano donde había estado midiendo para la instalación de su taller. Marta emergió del baño, crema facial todavía en sus mejillas. Javier les lanzó el aviso. «Lean esto. Alguien dígame que esto es un error». Rogelio lo agarró primero, los ojos escaneando rápidamente. «Esto no puede ser correcto. Tenemos un acuerdo oficial. Me mostraste los papeles. Esto dice que la casa se vendió el 15 de abril. La voz de Marta subió hacia la histeria. «Eso fue hace 3 días. ¿Cómo pudo venderse? Vivimos aquí». Javier ya estaba marcando mi número. Sonó 4 veces. Se fue al correo de voz. Llamó de nuevo inmediatamente. Correo de voz. De nuevo. 10 veces en 5 minutos. Cada llamada quedando sin respuesta. Cada timbre girando el cuchillo más profundo. Llamó al celular de Valeria, aunque ella estaba parada justo a su lado. «Ve a casa ahora. Tenemos un problema serio. La casa. Tu padre vendió la casa. Estoy parada justo aquí. Entonces necesitamos arreglar esto. ¿Ahora? ¿Ahora mismo?» Su voz había tomado el filo que la gente tiene cuando la realidad deja de tener sentido. Rogelio leyó el aviso de nuevo. Más lento esta vez. «Llama a tu abogado, el que redactó nuestro acuerdo. Él explicará este error». Pero Javier ya estaba agarrando sus llaves dirigiéndose a la puerta. «Voy a Jardines del Ocaso. Él está allí. Tiene que explicar esto». El viaje tomó 30 minutos a través del tráfico de la tarde. Probablemente rompió varios límites de velocidad. Irrumpió a través de la entrada de Jardines del Ocaso. Corrió al mostrador de recepción donde una mujer de unos 50 años levantó la vista con preocupación profesional. «Necesito ver a Ricardo Pérez. Emergencia familiar. Es urgente». Ella se giró a su computadora, dedos moviéndose a través del teclado. Verificó una vez, verificó de nuevo. «Lo siento, señor. No tenemos un residente con ese nombre». Verifique de nuevo. Se mudó a principios de abril. Ricardo Pérez, hispano. 67 años. Se mudó del norte. Sus dedos se movieron más deliberadamente esta vez, buscando en múltiples bases de datos. «Señor, he verificado nuestra lista de residentes, nuestras admisiones recientes, incluso nuestra lista de espera. El señor Pérez nunca ha sido residente aquí. ¿Está seguro de que tiene la instalación correcta?» Javier se paró en ese escritorio. Las luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza. El olor a comida institucional flotando desde el comedor. Y sintió el piso inclinarse debajo de él. Su suegro nunca había vivido allí. Nunca se había mudado a ninguna instalación. Había mentido sobre todo. Realizado algún engaño elaborado que Javier apenas ahora comenzaba a comprender. Condujo a la oficina de su abogado aturdido. El abogado barato de centro comercial que redactó el acuerdo de residencia parecía cada vez más incómodo mientras leía el aviso de desalojo. Lo comparó con su propio documento. Verificó los registros de escrituras del condado en línea. «Señor Javier, necesito ser honesto con usted». Se quitó las gafas de lectura. «Este acuerdo de residencia que preparé no tiene fuerza legal. La casa nunca fue transferida a usted o a sus padres. El señor Pérez retuvo la propiedad total. Tenía todo el derecho legal de vender la propiedad. Pero teníamos un entendimiento. Un acuerdo. Usted redactó papeles. Los papeles le otorgaron residencia temporal, nada más, sin transferencia de propiedad, sin obligación que previniera la venta. Como propietario único, el señor Pérez podía vender en cualquier momento sin notificarle. La incomodidad del abogado era palpable. El aviso de desalojo es completamente legal. Tienen 30 días para desalojar. ¿Podemos pelear esto? ¿Pelear qué? ¿Su derecho legal a vender su propia propiedad? El abogado negó con la cabeza. Necesitaría un contrato escrito transfiriendo la propiedad o testigos creíbles de un acuerdo oral o prueba de algún tipo de fraude. No tiene ninguna de esas cosas.
cualquier moción que presente sería desestimada inmediatamente. Javier condujo de regreso al norte en silencio. En la casa que no era suya. Nunca había sido suya. Nunca sería suya. Rogelio estaba llamando a compañías de mudanza. Marta estaba sentada en el sofá llorando. Valeria miraba su teléfono tratando de procesar lo que su padre había hecho. «Tenemos 30 días», dijo Javier rotundamente. «Empiecen a empacar». Afuera la lluvia comenzó a caer de nuevo. La casa que habían reclamado mentalmente, renovado en sus mentes, celebrado con amigos, por la que lucharon y conspiraron y creyeron que finalmente era suya, todo se disolvía como humo. Me senté en mi apartamento escuchando mi correo de voz llenarse con mensajes cada vez más desesperados. No respondí. No necesitaba hacerlo. El aviso de desalojo decía todo lo que necesitaba decirse. 15 de mayo. 30 días. Luego remoción forzosa por el alguacil si era necesario. Hice la cena, pasta, salsa simple, comí en la mesa de la cocina con mi carpeta de documentos legales abierta a mi lado. Todo procediendo exactamente como estaba planeado, sin sorpresas, sin complicaciones. Afuera de mi ventana, las luces de la tarde de la ciudad comenzaban a aparecer en el crepúsculo. En algún lugar del norte, estaban teniendo conversaciones muy diferentes a las triunfantes que habían tenido hace una semana. Alcé mi vaso de agua hacia el distante vecindario. 28 días restantes. La oficina del abogado olía a alfombra vieja y desesperación. Valeria y Javier se sentaron frente a un abogado, cuyas tarifas eran ligeramente más altas que las del primero. Un anticipo de $1,500 que habían juntado de 3 cuentas diferentes. «Déjenme entender la situación». El abogado revisó los documentos que habían traído. «¿Están reclamando una promesa oral de transferir la propiedad?» Valeria se inclinó hacia adelante, manos apretadas fuertemente. «Él es mi padre. Estuvo de acuerdo en que podíamos vivir allí. Le ayudamos, nos encargamos de todo. Arreglamos su mudanza a vida asistida». El abogado examinó el acuerdo de residencia, el aviso de desalojo. Sacó registros de escrituras en su computadora. Estudió todo en silencio durante 3 minutos que se sintieron como 30. «Señora Valeria, señor Javier, entiendo su frustración, pero legalmente no tienen caso». Dejó los papeles con finalidad. Sin acuerdo de transferencia escrito, sin testigos de promesas orales, sin evidencia de coerción o fraude. La propiedad era suya para vender. Ustedes eran ocupantes sin derechos de propiedad. «Presente algo», exigió Javier. «Una moción, una orden judicial, lo que sea que retrase esto». «Puedo presentar una moción para detener el desalojo, pero será denegada. El tribunal verá propiedad clara, venta legal, aviso adecuado. Gastarán dinero y perderán de todos modos». «Preséntela». El abogado asintió lentamente. «Su dinero. Pero no digan que no les advertí». Se fueron 20 minutos después, $500 más pobres y ni un poco más cerca de una solución. Mi teléfono se llenó de correos de voz. La voz de Rogelio evolucionó durante 48 horas de confundido a furioso a amenazante. Primer mensaje. «Ricardo, ha habido un error con la casa. Llámame inmediatamente. Necesitamos resolver este malentendido». Segundo mensaje, 3 horas después. «Devuélveme la llamada. Esto es urgente. Tenemos un acuerdo oficial». Tercer mensaje a la mañana siguiente. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hicimos por ti, teníamos un trato». Cuarto mensaje. Tarde. «Viejo traicionero. ¿Crees que puedes tratar a la gente de esta manera?» Quinto mensaje. Noche. «Te arrepentirás de esto. ¿Me oyes? Pagarás por lo que has hecho». Escuché cada correo de voz a través del altavoz de mi teléfono, expresión inalterada. Hice notas sobre las amenazas específicas. Guardé cada mensaje con marcas de tiempo. Consideré solicitar una orden de restricción. Decidí que era innecesario. Estarían fuera en 30 días sin importar qué. Valeria llamó 20 veces al día. Respondí ocasionalmente, tiempo calculado para maximizar su incertidumbre.
Cuando finalmente contesté en el tercer día, su voz llegó rota por el llanto. «¿Papá? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto?» «Vendí mi propiedad», dije. Frío, fáctico. Ese es mi derecho legal. Pero, ¿a dónde iremos? Renunciamos a nuestro apartamento. Rogelio y Marta no tienen a dónde ir. Papá, por favor, somos familia. Debieron haber considerado eso antes de planear almacenarme en un asilo barato. Silencio. Luego apenas audible. ¿De qué estás hablando? La cena familiar. Escuché a Javier en el teléfono, cada palabra, el asilo en las afueras, el más barato, como el viejo no tenía ni idea. Tu plan para mudar a sus padres a mi casa mientras me ponían en una instalación por $3,200 al mes. El silencio se extendió más tiempo esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz era un susurro delgado. ¿Sabías? ¿Todo el tiempo sabías? Cada día. Te vi actuar de hija preocupada mientras planeabas desecharme como mueble que ya no querías. ¿Papá? Colgué, dejé el teléfono. No lo levanté de nuevo cuando llamó 17 veces más esa tarde. Rogelio y Marta descubrieron que su antiguo apartamento había sido re-rentado. El propietario fue apologético, pero firme. Lo siento, don Rogelio. Pero dieron aviso en marzo. Renté su unidad hace 6 semanas. Los nuevos inquilinos tienen un contrato. Pasaron una semana buscando vivienda asequible. Todo en su rango anterior, de 1,800 a 2,000 mensuales. Tenía listas de espera o requería depósitos que no podían pagar. Finalmente, encontraron algo disponible inmediatamente. 2,800 al mes en un vecindario peor. Menor metraje cuadrado, alfombra gastada, electrodomésticos viejos. La cuenta de ahorros de Rogelio se drenó rápidamente. Primer mes, último mes. Depósito de seguridad, 8,400 por adelantado. Camión de mudanza, 400. Unidad de almacenamiento para muebles que no cabían, 200 mensuales. Su cuidadoso nido de ahorros disolviéndose como azúcar en la lluvia. Marta tomó un trabajo en el supermercado del vecindario. Primer empleo en 40 años. 16 la hora. Horario de medio tiempo. Parada en la caja escaneando comestibles para personas que la miraban como si fuera invisible. Sus pies dolían después de turnos de 4 horas. Llegaba a casa exhausta, humillada, rostro tenso con lágrimas reprimidas. Javier y Valeria enfrentaron su propia crisis. Su apartamento anterior también re-rentado. Buscaron frenéticamente a través de listados. Finalmente, encontraron disponibilidad. 3,200 mensuales por una unidad de 2 habitaciones, subiendo de los 2,400 que pagaban antes. Cocina más pequeña, un baño en lugar de 2. Estacionamiento en la calle solamente. Los ahorros se fueron en depósitos y tarifas. Las tarjetas de crédito acumularon cargos. Camión de mudanza, unidad de almacenamiento, tarifas de solicitud, depósitos de servicios. La vida fácil que habían imaginado. Viviendo sin renta en una casa de $850,000. Reemplazada por estrés financiero peor que antes. Javier intentó encontrarme. Condujo al edificio del sur. Tocó el timbre repetidamente, sin respuesta. Esperó afuera por 3 horas, observando la entrada. Nunca aparecí. Ya no vivía allí. Me estaba quedando con don Manuel temporalmente, mi viejo vecino, quien ayudó sin hacer preguntas incómodas. El administrador del edificio le dijo a Javier lo que le había instruido decir. Las leyes de privacidad me impiden confirmar o negar residencia. Javier regresó a la casa del norte, derrotado. Comenzó a empacar cajas. Rogelio trabajó junto a él en silencio sombrío, sus sueños de renovación enterrados bajo capas de periódico y cinta. El abogado llamó una semana después con noticias esperadas. La moción para detener el desalojo fue denegada. El juez revisó el caso, dijo que era claramente sin mérito. Todavía tienen que desalojar para el 15 de mayo. Habían gastado $1,500 para aprender lo que el primer abogado les dijo gratis.
No tenían caso, ni ventaja, ni opciones. Me quedé en la habitación de invitados de don Manuel, monitoreando mi teléfono en modo silencioso. Vi los correos de voz acumularse, las llamadas perdidas apilarse. No respondí. Nada quedaba por decir. El aviso de desalojo contenía toda la comunicación necesaria. Don Manuel me trajo café una mañana. Se sentó frente a mí en su mesa de cocina. Realmente jugaste con ellos perfectamente. Ellos jugaron consigo mismos, dije. Yo solo dejé de ser su víctima. A través de su ventana podía ver mi vieja casa 3 puertas más abajo. Camiones de mudanza iban y venían. Cajas apiladas en la acera. Rogelio y Marta cargando muebles. Javier dirigiendo el tráfico con la postura derrotada de alguien que había perdido todo. El 15 de mayo se acercaba como un clima que podías sentir en tus huesos. Inevitable. Imparable. Ya escrito en correo certificado y órdenes judiciales, y transferencias de escrituras que no podían deshacerse. Habían querido mi casa, mi vida, mi futuro. Querían borrarme y entrar en el espacio que yo había construido. En cambio, obtuvieron 30 días en una casa prestada, luchando por apartamentos que no podían pagar, regresando al estrés financiero peor que antes, aprendiendo exactamente qué se sentía perder todo con lo que habías contado. Los vi empacar a través de la ventana de don Manuel. No sentí nada más que satisfacción fría de que el plan hubiera funcionado exactamente como se diseñó. 11 días hasta el desalojo. Luego se habrían ido completamente, y yo podría seguir adelante a lo que viniera después. Junio llegó con facturas extendidas sobre la mesa de la cocina de Valeria como evidencia acusatoria. Renta, 3,200. Servicios, 308. Tarjetas de crédito. Pagos mínimos totalizando 650. Pagos de auto en el Lexus y el sedán de Javier, 890 combinados. Los números no funcionaban sin importar cuántas veces los reorganizara. Javier llegó a casa del trabajo, la vio encorvada sobre la calculadora, sabía qué conversación venía. «Estamos vendiendo el Lexus», dijo antes de que ella pudiera hablar. «No podemos pagar ambos autos más esta renta. Ese es mi auto. Mi padre me ayudó a comprarlo». Su risa salió amarga. «Tu padre es exactamente la razón por la que estamos en esta posición. El auto se va». Fin de la discusión. En una semana, el Lexus se vendió por $23,000. Dinero que se sintió sustancial hasta que lo aplicaron contra la deuda de la tarjeta de crédito de la mudanza. Tarifas del primer mes de la unidad de almacenamiento. Depósitos que nunca volverían a ver. Sus vacaciones de verano planeadas a la playa canceladas. Cada lujo despojado. Cada comodidad reducida a cálculo de supervivencia. Al otro lado de la ciudad, Rogelio estaba sentado en una computadora desplazándose por listados de trabajo. Asociado minorista. Trabajador de almacén, representante de servicio al cliente. Posiciones de nivel de entrada de las que se habría reído hace 5 meses. Presentó solicitudes metódicamente. 30 años vendiendo autos. Experiencia en gestión. Récord de ventas sólido. Su currículum se veía impresionante hasta que notabas las fechas. Calculabas su edad. Te dabas cuenta de que tenía 64 y luchaba contra la discriminación tácita. Las llamadas de vuelta llegaban raramente. Una entrevista en una ferretería, gerente con la mitad de su edad, revisando su solicitud con escepticismo apenas oculto. Estamos buscando a alguien con experiencia más reciente en venta minorista. Código para más joven. Código para más barato. Código para alguien que no les recordara diariamente que la edad hacía que la experiencia pareciera inútil. Rogelio condujo a casa en silencio. El orgullo hecho pedazos demasiado pequeños para reensamblar. Le dijo a Marta esa noche, voz plana con derrota. 30 años vendí autos. Hice dinero decente. Proveí para nosotros. Ahora no puedo ser contratado en una gasolinera. Ese chico me miró como si fuera historia antigua. Marta conocía el sentimiento. Parada detrás de una caja de supermercado 8 horas diarias,
escaneando artículos mientras los clientes se quejaban de los precios o la velocidad de embolsado, o la fila moviéndose demasiado lento. Después de impuestos, aproximadamente 2.100 mensuales. Su renta sola era 2.800. Llegaba a casa cada tarde con los pies doliendo, espalda tensa por movimientos repetidos, agotamiento que nunca había experimentado como ama de casa. La hermosa casa del norte de la que había presumido a sus amigas. Dijo a todos que finalmente estaban subiendo en el mundo. Ahora, un tema vergonzoso que evitaba cada vez que viejos conocidos hacían preguntas. A mediados de junio, Valeria redactó un correo electrónico a su padre. Lo escribió, lo borró, lo reescribió, tratando de encontrar el equilibrio correcto entre disculpa y apelación, responsabilidad y excusa. La versión final decía: «Papá, sé que estás enojado. Entiendo ahora. Pero esto fue idea de Javier desde el principio. Él me convenció de que era lo mejor para todos. Nunca quise lastimarte. Por favor, ¿podemos hablar? Todavía soy tu hija. Eso tiene que significar algo». Lo envió a la medianoche, incapaz de dormir, estómago tenso con ansiedad. Revisó su bandeja de entrada compulsivamente por 3 días. Finalmente, en el cuarto día, una respuesta. Una sola línea. Cafetería del centro, sábado, 2 p.m. La cafetería ocupaba una esquina en la calle principal. Todo ladrillo expuesto y mesas de madera recuperada. Ricardo llegó 20 minutos antes. Eligió una mesa en la esquina con la espalda a la pared. Ordenó café negro. Esperó. Valeria llegó exactamente a las 2, luciendo disminuida. Ropa más barata, maquillaje menos preciso. Cabello recogido en una cola de caballo simple, en lugar de las ondas estilizadas que solía mantener. Se deslizó en el asiento frente a él, inmediatamente lanzándose al discurso. «Papá, gracias por reunirte conmigo. Te he extrañado mucho. Estos últimos meses han sido...» Él no dijo nada. Bebió su café. Esperó. Ella continuó. Palabras tropezando en el discurso preparado que había ensayado. Disculpas mezcladas con justificaciones. Fue el plan de Javier. Solo seguí la corriente porque pensé que era lo correcto. Nunca quise que esto pasara. Estamos luchando. Perdí a mi padre y nuestra seguridad. El apartamento cuesta más de lo que podemos pagar. Javier quiere vender mi auto. Sus padres tuvieron que mudarse a otro estado porque no podían pagar la renta aquí. Él la dejó terminar. Dejó su taza de café con cuidado preciso. Elegiste a tu esposo sobre tu padre. Su voz salió calmada, quirúrgica en su precisión. Te di todo. Pagué tu educación cuando apenas podía pagarla. Ayudé con tu primer auto. Pago inicial en el lugar de tu boda. Después de que tu madre murió, te crié solo. Trabajé turnos dobles. Me aseguré de que tuvieras lo que necesitabas. Papá, lo sé, pero... Y pagaste eso planeando almacenarme en la instalación más barata que pudiste encontrar mientras tomabas mi hogar. Me diste habitaciones para muebles. Los padres de Javier recorrieron mi casa como si ya fueran dueños. Discutieron qué asilo sería más asequible en su presupuesto. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Lo siento. Estaba tan equivocada. Pero somos familia. Por favor, ayúdanos. Escuché cada palabra que Javier dijo en la cena. Conocía su plan completo. Te vi actuar preocupación mientras planeabas mi eliminación. Simplemente me protegí. Pero papá... Él se puso de pie. Colocó un billete de $5 en la mesa para el café. Éramos familia. Terminaste eso cuando decidiste que yo era desechable. Aprende a vivir con tus decisiones. Salió mientras ella se sentaba llorando en la mesa de la esquina. El billete de $5 entre ellos como un pago de liquidación. Afuera, el sol de verano calentaba la acera. Caminó hacia su auto sin mirar atrás. Condujo hacia el apartamento que era temporal pero suficiente. No sintió nada más que finalidad. Las consecuencias que estaban experimentando no eran su venganza.
Eran el resultado natural de su propia codicia chocando con la realidad. Él simplemente se había negado a ser su víctima. Detrás de él, en la cafetería, Valeria se sentó en la mesa mucho después de que sus lágrimas se detuvieron, mirando el billete de $5, entendiendo finalmente que algunas decisiones no podían deshacerse, algunas traiciones no podían perdonarse, algunas relaciones no podían sobrevivir a lo que la suya había hecho. La agente inmobiliaria me entregó las llaves a través de la mesa de cierre con una sonrisa profesional. Felicidades, don Ricardo. Hermosa elección, le encantará este vecindario. Condominio en una zona moderna, una habitación, 80 metros cuadrados. Construcción moderna, 9º piso. Balcón mirando al oeste hacia el lago. $420,000. Exactamente la mitad de lo que la casa se vendió, dejándome 400,000 más cuentas de jubilación. Seguridad financiera restaurada en mis propios términos. Conduje directamente al condominio. Entré, caminé por habitaciones vacías que hacían eco con posibilidad en lugar de pérdida. El balcón se convirtió en mi primera parada. El lago se extendía abajo, veleros cortando senderos blancos a través del agua azul, el horizonte del centro visible en la distancia. Más pequeño que la casa, drásticamente más pequeño, pero se sentía del tamaño correcto en lugar de vacío. Mudarme tomó una semana. Muebles mínimos, comprados nuevos. Nuevo comienzo, no recreación del pasado. Recuperé artículos de la unidad de almacenamiento selectivamente. Álbumes de fotos con fotos recientes de Valeria eliminadas. Documentos importantes. La colección de relojes de mi padre. Algunas piezas que significaban algo más allá del valor monetario. Instalé una pequeña oficina en casa con mi vieja mesa de dibujo. Consideré consultoría arquitectónica de medio tiempo. Todo deliberado, elegido, mío. No heredado, no compartido, no amenazado. Sábado por la mañana, 2 semanas después de mudarme, caminé al mercado local de agricultores. El vecindario tenía esa sensación de comunidad. Caminable, orientado a la gente, diferente del aislamiento residencial de mi antigua casa. Estaba pidiendo café a un vendedor cuando alguien llamó mi nombre. Ricardo, no sabía que estabas en esta área ahora. Don Manuel, mi viejo vecino, sosteniendo una bolsa de verduras. Encontramos una mesa en el borde del mercado. Nos sentamos con nuestros cafés mientras los compradores pasaban. ¿Cómo estás?, preguntó. Te hemos extrañado en el viejo vecindario. Estoy bien, Manuel. Necesitaba un cambio y un espacio más simple. Asintió. Estudió su taza de café, claramente sopesando si compartir algo. Finalmente, odio mencionarlo, pero escuché a través de los chismes del vecindario. Tu hija y su esposo están teniendo dificultades. Estrés financiero, aparentemente. Se habla de separación. Bebí mi café, no mostré reacción. Y sus padres se mudaron lejos. ¿Alguien dijo otro estado? No podían pagar la ciudad más. La gente toma sus decisiones, dije uniformemente. A veces esas decisiones tienen consecuencias que no anticiparon. Así es la vida. ¿Cómo va tu jardín? Hablamos sobre tomates y control de plagas durante 10 minutos antes de separarnos. Caminando de regreso a mi condominio, no sentí triunfo sobre la información, solo aceptación. Habían elegido su camino. Estaban viviendo con los resultados. Esa noche, revisé el teléfono viejo, el que le había dado a la familia. Mantenido cargado, pero silenciado. No lo había mirado en semanas. La luz de notificación parpadeaba. Nuevo correo electrónico, de Valeria. Papá, sé que probablemente no responderás. Tal vez ni siquiera leas esto. Pero tengo que intentarlo una vez más. Javier y yo nos estamos separando. La presión financiera nos destruyó. Sus padres se fueron a otro estado. Costo de vida más barato. No tengo nada. ¿Podrías ayudar? Incluso solo parte del dinero de la casa. Todavía soy tu hija. Eso tiene que significar algo. Por favor. El registro del teléfono mostraba 77 llamadas perdidas. Meses de acumulación. Desesperación construyéndose como presión detrás de una presa. Leí el mensaje 2 veces.
sin ira, sin satisfacción, sin culpa, solo finalidad. Cerré el correo electrónico sin responder. Sostuve el botón de encendido hasta que la pantalla se oscureció. Coloqué el teléfono en el cajón de mi escritorio. Lo cerré. Ese capítulo terminado. La semana siguiente, asistí a una reunión para la Red de Voluntarios de Arquitectos Jubilados, programa conectando profesionales retirados con organizaciones sin fines de lucro que necesitan asistencia de diseño pro bono. Presenté mis credenciales. Discutí disponibilidad. El coordinador se inclinó hacia adelante con interés. «Don Ricardo, su experiencia es exactamente lo que necesitamos. El Centro Comunitario del Valle quiere expandirse, añadir un salón de usos múltiples, actualizar sus instalaciones. ¿Estaría interesado en liderar la consulta de diseño?» Acepté inmediatamente. Propósito sin presión, contribución sin explotación. Usando mis habilidades para necesidad genuina, en lugar de defenderme contra la traición. Encontré satisfacción en eso. Tarde de agosto, sol poniéndose sobre la ciudad en rayas de naranja y rosa. Me paré en mi balcón, café en mano, viendo veleros regresar a la marina. El lago reflejaba la puesta de sol como metal líquido. El espacio a mi alrededor era más pequeño que la casa, dramáticamente más pequeño, pero se sentía expansivo emocionalmente. Libertad en lugar de aislamiento. Seguridad que yo había construido en lugar de seguridad que alguien pudiera robar. Pensé en los últimos 10 meses. Desde esa cena familiar cuando escuché la llamada telefónica de Javier, a través de los meses de actuación y preparación legal, hasta el desalojo y sus secuelas. No venganza, autopreservación, no crueldad, negativa a ser descartado. En el cajón de mi escritorio, ese teléfono con 77 llamadas perdidas. Testamento a la desesperación que una vez me habría sentido obligado a responder. Ahora sentía obligación solo conmigo mismo. Habían querido almacenarme, tomar mi hogar, borrarme de la vida que había construido. En cambio, habían perdido su matrimonio, su seguridad, sus sueños de vida fácil. Habían aprendido lo que se sentía ser desechable. Yo no les había hecho eso. Se lo habían hecho a sí mismos. Yo simplemente me había negado a cooperar con mi propia eliminación. Bebí mi café. Vi la puesta de sol pintar el cielo en colores que se desvanecerían a la oscuridad. Sonreí. No con triunfo cruel, sino con quietud contenta. Había protegido mi dignidad, asegurado mi futuro, negado a ser una víctima. Los veleros llegaron a la marina. El cielo se oscureció. Las luces de la ciudad se encendieron una por una. Terminé mi café. Entré, cerré la puerta del balcón detrás de mí. Mañana comenzaría a bosquejar diseños preliminares para el centro comunitario. La próxima semana exploraría más del vecindario. Encontraría nuevas rutinas. Construiría una vida que me perteneciera solo a mí. El pasado estaba terminado. El futuro era mío. Y eso era suficiente.